Bendiciones, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a su espacio Aprendamos de la Biblia. Como cada semana, un tema diferente, un tema impactante, un tema bíblico basado en la palabra de Dios. Nuestro hermano, el ministro Andrés Ávila, hoy ausente por causa muy ajena a su voluntad, pero su pastor Jesús William estará con ustedes dando seguimiento, continuidad a el tema que iniciamos la semana pasada de una iglesia con propósito, basado en el libro de una iglesia con propósito del pastor Rick Warren. Y nosotros la semana pasada estábamos dando un término generalizado de cada uno de estos propósitos, como él lo describe, de los 5 propósitos de la iglesia. Nosotros en esta semana queremos continuar con este tema y vamos a definir 2 de esos propósitos, adoración y comunión, porque nosotros queremos irlo dando por parte para que seamos edificados. Vamos a leer una escritura y, como siempre decimos en el eslogan de este espacio, busque lápiz, papel y sobre todo su Biblia, la palabra de Dios, para que anote y vaya leyendo con nosotros cada una de esas escrituras que damos por acá y cualquier anotación que usted tenga. También le damos las gracias a los nuevos suscriptores que cada semana se añaden, se integran a este canal de YouTube, Pastor Jesús William. Y tú que no lo has hecho, puede hacerlo entrando y activando la campanita para que te lleguen cada una de las notificaciones que tenemos por este canal. Que Dios te bendiga. Busquemos en la Biblia la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, el verso 37 y siguiente. Mateo 22, el verso 37 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Oremos al Señor por este espacio para que el Señor traiga luz y revelación y sabiduría de parte de Él para que seamos dirigidos por su Espíritu Santo. Señor de la gloria, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias. Recibe toda la gloria y la honra. Gracias por este tiempo que tú nos concedes de poder estar mediante a estos medios para transmitir lo que tú nos has dado para nosotros darlo a esta vasta audiencia. Te pedimos de que tú traigas iluminación, revelación, sabiduría a nosotros para poder dar de lo que tú nos das a través de tu palabra y también a los oyentes, a los que están ahí esperando algo nuevo de Dios en su vida, que esta palabra llegue a los corazones y nos ayuden a ser mejores como miembros del cuerpo de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga una vez más. Y entrando al tema de una iglesia con propósito, así retomando, recordemos que la semana pasada hablábamos de esos 5 propósitos que son adoración, comunión, discipulado, ministerio o servicio y evangelismo. Esos son los 5 propósitos que, según el libro de una iglesia con propósito del pastor Rick Warren, él nos da, y nosotros, haciendo un resumen, queremos también traerlo a cada uno de nosotros para que nosotros entendamos que nosotros estamos en esta tierra con propósito eterno. Usted no está por casualidad ni porque alguien se inventó que usted estuviera en una iglesia, en una comunidad cristiana, en una comunidad evangélica o un grupo religioso, como usted le quiera denominar. Usted está ahí porque hay un propósito de Dios para usted, hay un propósito de Dios para nosotros. Hoy nosotros estamos cumpliendo un propósito, el estar en este medio, el estar hablando de la palabra, el estar hablando de aprendamos de la Biblia, estar hablando de una iglesia con propósito, estar hablando del propósito de Dios para nuestras vidas, es más que suficiente para entender que fuimos creados con propósito,
Quizá en años atrás yo no estaba por estos medios porque no entendía que era el propósito de Dios. Sin embargo, ya en la mente de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que hoy usted iba a estar de aquel lado escuchando la palabra que nosotros damos desde acá por esta transmisión. Entonces, de eso se trata, que entendamos que todo lo que nosotros hacemos es con un propósito. Entonces, entrando a ese primer propósito, que es la adoración, nosotros leímos esta escritura y nada más voy a leer la primera parte de Mateo 22, el verso 37, la primera parte que dice: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. A veces nosotros cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que nosotros fuimos creados para adorar. Nosotros a veces definimos la adoración de una manera errada, de una manera errónea, que pensamos que adoración es cuando vamos el domingo o el día de servicio y el ministerio de adoración se para delante del púlpito, en el podio, y empieza a alabar al Señor, empieza a cantar esos cánticos que son suaves, cánticos que elevan el alma, y eso es bueno y eso es una parte de la adoración. Pero cuando hablamos de adoración estamos hablando de un estilo de vida. De un estilo de vida que debe de tener el creyente cuando se convierte, cuando se arrepiente, cuando recibe a Cristo en su corazón. Debe de tener un propósito específico de que está hecho para adorar. Como dice una oración, fui creado para adorar. Nosotros fuimos creados para alabanza de su nombre. No es que usted cante bonito, o cante bueno, o cante entonado o afinado. No se trata de esto. Y eso es bueno, de que hayan método para la adoración, método para el cántico, pero estamos hablando de un corazón que está agradecido, adora al Señor con su vida, adora al Señor con su manera de ser, se comporta de una manera diferente. Eso es adoración. Adoración no es solamente congregarse, eso es parte de la adoración cuando tú te congregas toda la semana en la iglesia, es parte de la adoración cuando tú da la ofrenda, es una parte de adoración. Recuerden aquel episodio cuando Caín y Abel pone en su corazón llevar un presente, una ofrenda, un sacrificio ante Dios y busca lo mejor de él, pero su corazón era lo que estaba dando la adoración. No crea que era lo comestible que él llevó. Recuerde que Caín hizo prácticamente lo mismo, pero ¿dónde estaba la diferencia? En la actitud del corazón. Entonces, eso es lo que Dios mira en la adoración. Cuando usted va a ofrendar, usted tiene que ofrendar con el corazón. A veces ofrendamos con el bolsillo. O yo pienso que Dios acepta una moneda de 100, un billete de 100, y sin embargo Dios te está hablando en el corazón que dé una de 1000 y tú diste la de 100 y entonces quedaste mal. Pero puede suceder lo contrario, que tú diste la de 1000 para quedar bien y que se vea que tú puedes ofrendar mucho. Sin embargo, cuando tú das la de 10, como aquel episodio de la viuda que echó todo lo que tenía, era una actitud de adoración. Entonces la adoración tiene que ver en un conjunto de cosas que no es solamente hacerlo público en el sentido de hablar con nuestros labios. Cuando tú predicas, tú adoras. Cuando tú estás orando, tú adoras. Entonces, de eso se trata. Alguien dijo que la adoración no se trata de cantar lento como repiten algunos. No es un estilo musical ni una nueva onda. La adoración se trata de aceptar la invitación a rendirnos continua y eternamente al Dios creador de todas las cosas. Ven, cuando tú te rindes en actitud de adoración, que tu corazón está en esa actitud, el Señor recibe esa adoración, recibe eso que tú le estás dando, a la forma como tú lo haces, y el Señor lo ve y lo acepta de una manera sobrenatural. Nosotros definimos la adoración como celebrar la presencia de Dios y honrarlo con nuestro modo de vivir. O sea, nuestra manera de vivir. Nosotros rendimos adoración cuando yo estoy en la universidad, cuando estoy en la escuela, cuando estoy en la calle, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en el negocio. Como yo me comporto va a llamar la atención a los demás. Porque nosotros no andamos con un letrero que diga soy cristiano, soy evangélico, sino que tu actitud, tu manera de comportarte, tu manera de relacionarte, tu manera como tú hablas, cómo te comportas en la sociedad, eso habla de ti, de tu adoración.
La persona va a venir a Cristo por nuestra manera de vivir, por nuestra adoración. Dependiendo cómo nosotros nos comportemos, así veremos la gente llegar a la iglesia. ¿Por qué nosotros hablamos de estos propósitos? Porque funcionan, no son un método, son una relación, son una necesidad, son una invitación del maestro. El mismo maestro habla claro de este primer mandamiento de ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Ese es el primer y gran mandamiento. No vamos a hablar del segundo por ahora. El segundo lo hablamos más luego, en el segundo propósito. Porque el segundo propósito depende del primero. Si tú no tienes una actitud de adoración, es probable que tú no tengas una actitud de comunión. La adoración es primero porque se adora al Creador, no se adora a la imagen, no se adora al público, no se adora al pastor, no se adora al líder, no se adora a una figura, se adora al Padre Celestial, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son los que pagaron el precio, son los que están en su trono de gloria, y que cuando Dios ve una actitud de adoración, una actitud del corazón, Él entonces desciende de lo alto, envía su Espíritu Santo y nos conforta en cualquier situación que estemos. La adoración no es circunstancial, no es cuando yo estoy bien, no es cuando tengo dinero, no es cuando la nevera está llena. Es en cualquier situación, no solamente cuando estoy en mala. Hay personas que cuando están en mala adoran como usted no se imagina, pero cuando ya Dios le bendice económicamente, le llena la nevera, le llena la despensa, entonces se va la adoración. Hay otro que es lo contrario. Cuando no tienen nada, empiezan a adorar. Y otro cuando tienen mucho, adoran y dan gracias, Señor, porque me llenaste la barriga, porque me llenaste la despensa. Pero cuando no tienen nada, se olvidan de Dios. A veces Dios tiene que tener a la persona entre una y otra. Por eso Pablo dijo en una ocasión, he sabido estar en toda situación. He sabido estar, como decimos nosotros, en la buena y en las malas. Y en algún momento el Señor a veces nos pasa por proceso para probar nuestra adoración, para probar si somos genuinos adoradores. Recuerde que Él dijo en su palabra que Él está buscando adoradores. Que tales adoradores Él busca. ¿Cuáles? Los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que entender que fuimos creados para adorar. Y hay una parte que a veces nosotros tenemos que aprender a cultivar una vida de adoración. Eso se cultiva. No estoy diciendo que tú lo preparas, sino que se cultiva. Porque si tú fuiste creado para algo, la mata de China, si tú la cultivas, tiene que dar China. La mata de naranja, si tú la cultivas, va a dar naranja. Entonces de eso se trata. Nosotros fuimos creados para adoración. Vamos a cultivar la adoración. En la Biblia encontramos al menos 6 maneras en las que podemos cultivar una vida de adoración. Por ejemplo, orar es una forma de adorar. Tenemos que tener vida de oración. El Salmo 95, verso 6 habla algo de esto. Si nosotros no tenemos una vida de oración, entonces nuestra adoración no va a ser genuina, no va a funcionar. Es una parte de cómo nosotros podemos rendirnos al Señor, orando. Como dice una adoración, es orando, como se libran las grandes batallas, como se vence al gigante, también como tú ganas la victoria. Otra de las formas es oír la palabra de Dios. Hay que escuchar la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras porque en ellos parece que está la vida eterna. Juan 17:17 y Deuteronomio 31:11. Nosotros tenemos que escuchar la palabra, ser oidores de la palabra, y cuando seamos oidores de la palabra, en automático, algo de eso que se queda de la palabra, nosotros la vamos a poner en práctica. Otra de la manera de adorar es ofrendar, como decíamos ahorita, 1 Corintios capítulo 16, el verso 1 y 2. Ofrendar, ofrendando también se adora, ofrendando también se exalta. Le puse el ejemplo ahorita de Caín y Abel. Ellos llevaron ofrenda. En la Biblia encontramos un sinnúmero de personajes que llevaban su ofrenda al altar de una manera de adorar. Otra es bautizar, Romanos 6, 3 y 4. Cuando nos bautizamos, somos también parte de la adoración, una manera de adorar. Cuando tú te arrepientes, te conviertes y eres bautizado, entonces adoramos también al Señor de esa manera. Otra manera es meditando.
Hay algunas personas que piensan que la meditación es para los budistas, para aquellas personas que creen en ese espíritu de meditación. Sin embargo, en la palabra se encuentra que nosotros podemos meditar. Habacuc capítulo 2, verso 20, habla de esto. En algún momento tenemos que meditar ¿en qué? En la palabra de Dios, en algo que nos lleve y nos eleve al trono de la gracia. No ver la meditación como un budismo, y no estamos criticando ninguna de estas religiones. Cada religión tiene su formato, pero la meditación también es parte de la adoración. Hay momentos que usted quiere estar tranquilo y no es que está orando, pero está meditando en la palabra de Dios, está meditando en una adoración, está meditando en una alabanza, está meditando en una prédica, en algunas condiciones espirituales usted medita. Otra es participar de la cena del Señor, o sea, la Santa Cena, 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 26. Cuando participamos de la cena del Señor, estamos adorando y automático también tenemos comunión. Por eso que están entrelazadas estos dos propósitos de la adoración y la comunión. En este último de participar de la cena del Señor, nosotros adoramos recordando aquel episodio de la muerte, de la crucifixión, del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección al tercer día. Entonces, cuando tomamos la cena del Señor, estamos siendo partícipes de esa adoración, de ese sufrimiento que Él tuvo, de ese padecimiento que Él tuvo por ti y por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, finalizando el propósito de la adoración, queremos volver y retomar que adorar no es meramente cantar, no es meramente entonar, no es meramente el coro de la adoración, sino una vida de devoción, una vida que muestre lo que tú tienes por dentro. Cuando tú caminas en adoración, entonces tu entorno cambia, tu vida cambia y tú haces algo diferente y el que está en tu entorno siente que hay algo diferente por tu actitud de adoración. Vamos a continuar en el segundo propósito, que es la comunión. La comunión. El propósito de la comunión se encuentra en Mateo 28, 19. Ese nosotros lo hemos leído. Esa es la gran comisión, lo que le llamamos la gran comisión. Aquí se invita a los discípulos de Jesús a realizar el acto de el bautismo. O como cuando dice bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es sinónimo de comunión. La comunión es la relación. El evangelio es relacional. Por eso Jesús siempre tenía la relación de hablar con toda la secta, con todos los grupos, con toda la etnia. Él tenía en sus 12 discípulos personajes de todo tipo, vamos a llamarle así, de credo. Y él compartía con toda la raza, compartía con todas las personalidades, porque el evangelio es relacional. Entonces, esta parte de la comunión, al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, dejamos de ser extraños y extranjeros, como dice la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que somos una familia. Cuando usted llega al evangelio, usted no es un extraño. Ya usted no tiene que sentirse como usted vivía antes en el mundo, que estaba escondido. No, cuando usted llega al evangelio, el Señor lo hace libre. Y esa libertad lo adentra a la familia de Dios, que es una gran familia. La familia de Dios es una familia mundial, internacional, interdenominacional, en el cual nosotros tenemos que relacionarnos. Y el Señor quiere que haya comunión los unos con los otros. Y cuando hablo de los unos con los otros, no es necesariamente en la congregación per se, la congregación donde usted está, sino es que tengamos también comunión, aunque usted sea de una religión, yo sea de otra, usted de una secta, yo soy de otra, usted de una congregación, yo soy de otra. Tenemos que tener comunión. El Señor dijo para que todos seamos uno como Él es uno.
Y nosotros tenemos que llegar a ese estado de comunión, de que nosotros podamos relacionarnos. No puede ser de que yo venga aquí a este medio a hablar en contra de una religión, hablar en contra de un pastor, hablar en contra de una iglesia, hablar en contra de alguien, de una organización. Eso no se trata de esto. Se trata de salvar las almas, se trata de predicar el evangelio al que está perdido para que venga al reino y que vea cuando llegue que hay comunión entre nosotros, que hay hermandad entre nosotros, que hay una buena relación. El evangelio es relacional y nosotros tenemos que trabajar en esto como iglesia, como reino, tenemos que trabajar en esto, que la gente vea que estamos unidos, que estamos, como dice una escritura, perfectamente unidos. ¿Es verdad que tenemos diferencias? Sí, siempre van a haber diferencias. En algún momento en la familia no todos somos iguales. Somos de la misma familia, cuando estoy hablando de familia en el sentido de sangre. Cuando nosotros tenemos una familia, usted verá que hay un hermano que le gusta el rojo, hay otro hermano que le gusta el verde, hay otro hermano que le gusta el azul, otro le gusta el morado, pero son hermanos. Al final, tú peleas con uno de esos hermanos y vas a tener problemas con el otro hermano o la otra hermana, porque son hermanos de sangre, son familia. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que defendernos los unos a los otros. Nosotros, se trata de esto, que cuando venga un nuevo creyente y llegue a una congregación, vea que hay hermandad, que no hay racismo, que no hay individualismo, que no hay celebridades, que todos somos uno para el otro y nos ayudamos los unos con los otros. La comunión trata también de nosotros ayudarnos mutuamente. Hay momentos, hay situaciones, hay necesidades fuertes que se dan en nuestro conglomerado, en nuestra comunidad, y a veces la iglesia se hace como a la ciega, como caso omiso. La iglesia de Jesucristo vive en comunión. Cuando hablamos de comunión, estamos hablando de comunidad. Y a veces creemos que la comunidad solamente somos los que estamos dentro de una iglesia, dentro de un templo, dentro de una congregación. ¿Es verdad que somos una comunidad los que estamos dentro de una congregación? Sí, claro que sí. Pero la comunidad, los vecinos que están alrededor de la iglesia, que no son creyentes, también son parte de la comunidad de esa iglesia. Y cuando hay una necesidad, sea afuera o sea adentro, la iglesia tiene que hacer caso y oír esa voz que está sucediendo. A veces tenemos problemas de salud en la comunidad y no hacemos caso omiso. Cuando nosotros hacemos una solidaridad de ayudar dando medicamentos, de ayudar haciendo estudios médicos, de dando alimentos, como nosotros llamamos iglesia de alimentos, eso es parte de la comunidad. Es verdad que la Biblia dice que hay que ayudar primero a los de casa, sí, hay que ayudar a los de casa, pero también hay que ayudar a los de fuera. El ministerio de Jesús, que es el que estamos compartiendo de Mateo 28, verso 20, el ministerio de Jesús, Él vino no solamente a los suyos. Recuerde que la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y eso tiene su connotación. Pero nosotros, cuando vemos el ministerio de Jesús, que fue el reino que Él vino a traer a la tierra y que vino a ponerlo en práctica para que nosotros hoy nos llamemos cristianos, no por mero nombre, sino porque hacemos lo que Cristo hizo. Él, a las viudas, Él la sostenía. Él al muerto resucitaba, al enfermo sanaba, al que tenía hambre le daba de comer. Al que necesitaba liberación de espíritu lo liberaba, al que necesitaba salvación le salvaba, al que tenía hambre le daba de comer. O sea que Él vino a llenar las expectativas. Lo que pasa es que el mundo creía que Él era un político, decían este puede ser el que nos puede gobernar. La gente no entendía que era cambiando la manera de vivir del entonces y que nos enseñó a nosotros, a la iglesia del presente y la posible futuro, que entendamos que tenemos que vivir en comunión, que tenemos que comunicarnos los unos a los otros, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y por eso es que habla de esta comunión. Como miembro de la familia de Dios, obtenemos los siguientes beneficios en nuestra iglesia local, que son un trato familiar. Hay muchas personas que llegan a la iglesia deseando a un padre, deseando a una madre, deseando a un hermano que no tuvo en su casa. Entonces, el trato familiar en una congregación es esencial. Cuando llega un nuevo creyente, nosotros tenemos que
como digo yo en el argot popular, apapacharlo, ayudarle, buscarle, ver cuál es su situación, cuál es su necesidad, cuál es, de qué cojea, a dónde podemos servirle, a dónde podemos ayudarle, porque está buscando una confraternidad, un trato filial que no tuvo. Entonces, la iglesia está para esto. Ese es uno de los propósitos, de que nosotros entendamos que debemos de darle un trato familiar al que llega sediento. La participación en lo común y comunicación los unos con los otros. A veces la persona llega a la iglesia y se van por la puerta y nadie le da un saludo. Por eso hemos tenido el asunto de los sugieres. Hemos despertado un poquito en esto y estamos tratando de buscar personas que sean empáticas, que se solidaricen, que saluden a la gente, le den una sonrisa a la gente. Hay personas que nunca ha visto a alguien que le sonríe, y cuando el hermano que está en la puerta, la hermana que está en la puerta, le da esa sonrisa, ese calor del hermano, dice, wow, aquí se siente bien. Si desde la puerta empezaron dándome un buen trato, adentro será mucho mejor. Eso se trata la comunión, de que nosotros aprendamos a llevarnos con esas personas que están llegando a nuestro entorno, están llegando a nuestras iglesias. Hay que recordar que la comunión verdadera sucede cuando los miembros de la familia se conocen, se aman y se alimentan en su peregrinaje espiritual. Se lo repito, hay que recordar que la verdadera comunión sucede cuando los miembros de la familia se conocen. Hay que conocerse primero. Estamos hablando de familia espiritual. Tenemos que empezar a conocernos. No es posible que una persona que esté en una congregación tenga no se sabe cuántos años y no se sepa ni siquiera los nombres de 10 de los hermanos de la iglesia. No le voy a poner 20 porque hay congregaciones que son grandes, que tienen miles de personas. Hay otras que tienen menos, es más fácil donde hay menos, pero es lo mismo. Si tú no practicas el conocer a tu compañero, eso es como el que se monta en el taxi, en el carrito de concho, se monta y al lado hay una persona y no le dice ni siquiera buenos días, buenas tardes, buenas noches, cómo te sientes, cómo te va el día, que tenga un buen día. Son palabras que en la casa no enseñaron, de dar gracias, de saludo, etcétera. Los buenos modales, como se le llama. En la iglesia no es una excepción. En la iglesia también necesitamos empezar a ser empáticos en conocernos, en amarnos los unos a los otros, amarnos con nuestras limitaciones. No estamos hablando de amar que tú tienes que cambiar para yo amarte. No, yo tengo que amarte aunque tú no cambies. Que ese es uno de los errores que hemos tenido en el pasado, que amamos a quien nos ama. Y la Biblia dice, ¿qué hacemos de más cuando tú amas a quien te ama? No haces nada, pero cuando tú amas a quien no te ama, tú estás entonces, como decimos nosotros en buen dominicano, dando una galleta sin mano. Entonces nosotros finalmente en este tema de la comunión queremos que nosotros entendamos como iglesia, como pueblo de Dios primeramente y como sociedad, que necesitamos interactuar los unos con los otros, empezar a conocernos, empezar a amarnos. Si tú no has puesto en práctica el amor se muestra practicándolo. En algún momento alguien te está haciendo algo, no es que tú le vas a devolver porque te hizo un bien, hacerle un bien al que te hizo un bien, sino es empezar a practicar, aunque tú no conozcas a esa persona, empieza tratándola, porque cuando la trates te darás cuenta que es diferente a como tú pensabas. Eso es uno de los errores que tenemos en la comunicación y en la comunión. A veces llegamos a ciertos sitios y por alguien que nos dijo, fulano es malo, fulano es de tal manera, fulano no hay quien le entre. Entonces nosotros hacemos esa misma percepción de esa persona, pero no empezamos a conocerle, no empezamos a comunicarnos y tenemos la misma percepción y la transmitimos de boca en boca y al final no es la realidad. Pero cuando tú tratas a la persona, dice, oye, te soy sincero, me habían dicho otra cosa de ti, ahora estoy mirando que era falso. Eso es parte de la comunión. Que el Señor nos ayude a entender que fuimos creados, número uno, para adoración, para adorar al Señor con nuestra manera de vivir y que tenemos que vivir en comunión porque el Evangelio es relacional, es de relación. Nuestro Maestro nos lo enseñó y nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Así que desde aprendamos de la Biblia, te damos esta palabra, que en el nombre del Señor empiece a practicar lo que es la adoración genuina y empiece a practicar la verdadera comunión, comunicándote de la forma como tú sabes hacerlo. No tienes que cambiar, sino solamente
empezar a conocer a la gente, empezar a dar de ti lo mejor para la gente y verás cómo el mundo cambia para ti. Cuando nosotros digamos, el cambio empieza por mí, el mundo empezará a cambiar diferente. Cambiemos nosotros primero y verás tu entorno cambiar. Te lo prometo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Será hasta el próximo espacio cuando continuaremos con esta sección de Una Iglesia con Propósito. Será la parte 3 para la siguiente semana. Si Dios no ha venido o si estamos aquí, yo sé que en el nombre del Señor tú también estarás allá. Así que comparte esta bendición para que otros reciban lo que tú has recibido en este día, en esta tarde, en esta noche. La paz de Dios sea contigo. El pastor Jesús William te dice, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta el próximo programa.